vimos que todas las bendiciones ya nos fueron entregadas en el reino espiritual, estando en Cristo Jesús. Pero tú tienes que hacer tu trabajo, lo que dice la regla de oro: busca, pide y llama. Tú debes de decidir qué bendiciones tienes que tomar o quieres tomar. La voluntad de Dios no es para nada parecida a la de nosotros, porque la voluntad de Dios es que vivamos como reyes, que tengamos vida abundante, que vayamos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Pero en la realidad vemos que no es así, porque no hacemos nuestro trabajo espiritual. Vimos que debemos de hacer nuestro trabajo. Para los que no vinieron, dice que debemos de permanecer confiando y creyendo en Dios, y eso te forma la esperanza, una esperanza firme. Porque recuerden que la palabra dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea, no debes estar viendo tus fuerzas, sino lo que dice Dios. Después, si a eso le añades gratitud, contentamiento y gozo, se te forma la paciencia que es requerida para ti, no para Dios. Gratitud, contentamiento y gozo. Contentamiento no es lo mismo que conformismo. Contentamiento, que estés contento cualquiera que sea tu situación. Si es mala, pues gracias a ti, no le eches la culpa a Dios. La voluntad de Dios es continuamente de bendecirte, de que tengas lo mejor, porque dice: si ustedes que son malos les saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más les daré yo a los que me lo pidan? Con fe en el nombre de Jesús. Pero el contentamiento, el gozo, que te goces en las tribulaciones, te parece una locura, pero a través de las tribulaciones se te forma la paciencia. Y la gratitud te hace paciente y te libera de muchas cosas espirituales malas. Entonces, cuando tú le pones gratitud, contentamiento y gozo, se te forma la paciencia requerida por Dios. Después de eso tienes que ponerte a orar. Acuérdense que Jesús dice: es necesario que estés orando siempre y no desmayar. No nomás orar 5 minutos y ya con eso creen que nos debe Dios la aureola y las alas. Siempre, en todo momento, en todo lugar. ¿Qué vas a orar? Lo que tú quieras. La oración va junto con la reprensión, la declaración, los decretos espirituales, la gratitud. Entonces, a los tres, cuando ya tienes la paciencia, le añades oración, ayuno y meditación, y en ese momento te llenas de paz al 100%. Te dice Dios: no la entiendes, pero la tienes. Guarda tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Y cuando eres lleno de la paz, que son los 12 ingredientes que vimos, inmediatamente, en automático por así decirlo, se te forma la fe firme, que es la que Dios requiere para que tú vivas como Él quiere. Porque no le gusta la fe fluctuante. Todos tenemos fe desde que nacemos, pero la fe que precipita las cosas espirituales a tu vida material, física, a este mundo, es la fe firme. La fe que tuvieron los grandes hombres y las grandes mujeres que vienen en la Biblia. Ahora vamos a ver 7 puntos que te debilitan o te acaban con la fe, que te están impidiendo recibir las bendiciones día con día. Son 7 puntos que debemos de trabajar en ellos si quieren. Hay más, pero con que nos quitemos esos 7, estamos del otro lado. 3 van de la mano. Primero vamos a ir a Hebreos 6:12 para que terminar lo que vimos anterior. Que dice Dios: que no sean flojos, sino imitadores de aquellos que como Pepe heredan las promesas. Entonces dice: no seas flojo, ten fe y paciencia. Ahí habla de los 3 ingredientes que con los 12 puntos que les dije se complementan en tu vida. ¿Sí? Permanecer confiando y creyendo en Dios, no renegando, no quejándonos. si las quejas no son nada buenas. De todo lo malo te destruye. Después le añades contentamiento, gratitud y gozo, y después le añades oración, ayuno y meditación. Y ya tienes lo que Dios dice ahí, y Dios no miente. Él está tratando de apresurar a poner por obra su palabra. Pero si no le cumplimos, pues no va a llegar. Dios habla muy claro. No se hagan, a fin de que no se hagan perezosos sin imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora vamos a ver 7 puntos que te destruyen tu fe, tu paciencia, tu esperanza. ¿Cuáles son? Los 3 primeros van de la mano también. En Oseas 4:6 dice Dios: la ignorancia, la necedad y la flojera. La ignorancia. Si eres ignorante, olvídate de todo, no vas a recibir nada de parte de Dios. Nada es nada. Porque la ignorancia
El antídoto de la ignorancia es el conocimiento, y por el conocimiento vienen las promesas. Acuérdate que dice, ya te fueron dadas todo lo que necesitas aquí y en la vida que sigue, pero las vas a tomar de acuerdo al conocimiento de la palabra. Si eres ignorante, digo, sin juzgar y sin criticar a nadie, de donde venimos todos, pues rezabas, pero Dios dice que no le gustan las repeticiones vanas. Rezabas sin conocimiento y hasta comprabas papelitos, que esta es buenísima, hasta el Simón, buenísima para la persona que lo inventó, inspirada por el Espíritu Santo, pero no funciona lo mismo para ti, porque a Dios le gusta la oración. Él ve tu corazón, dice que más vale 5 palabras con el entendimiento a que estés repitiendo una cosa que sí le funcionó a Juan Pérez. O sea, él le funcionó, pero Dios por el corazón, no por el rollo. Dios dice que ya sabe lo que vamos a hablar, dice que abramos la boca. Y dice, no creo que por tus muchas palabrerías van a ser oídos. ¿Se acuerdan de la parábola? Que me cae súper bien, de un fariseo hipócrita y una persona normal. Que el fariseo estaba, Padre, te alabo, Señor, porque no me hiciste como este. Yo sí diezmo, sí voy a la sinagoga y bueno, ya no sé mi Dios. Y el otro estaba hincado llorando al suelo, Padre, sé propicio a mí que soy un pecador, porque soy una basura. No, pues él reconocía, y Jesús pasó algo y lo peló. Y dijo, en verdad les digo que él salió justificado. O sea, a Dios no lo vas a engañar con nada. No vas a impresionar tampoco. Te puedes hablar bonito aquí, a lo mejor os impresiona ustedes si me aviento una buena oración larga, pero Dios del corazón. Y es un Dios personal. Hay que ver tu corazón, tu tiempo y la calidad del tiempo que le dedicas. No de los demás en tu vida. Podemos y debemos orar, pero el que decide cómo vas a vivir eres tú. No yo, ni Dios. Entonces, vamos a Oseas 4:6. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No es que Dios sea malo. Dios se pasa de bueno con nosotros. Lo que pasa es que Dios respeta más tu voluntad. Y si tú, no es nuestro caso, gracias a Dios, pero si alguien cometiera el error de olvidarse de Dios, automáticamente, si tú te olvidas de Dios, tus hijos se van a super olvidar de Dios. Si tú no respetas a Dios, tus hijos menos van a respetar a Dios. Y eso pasa en toda la Biblia, desde el principio. La historia de los jueces es una historia de eso. Esa es la historia. Algún rey se los estaba llevando, la que les platiqué, ya tenía el agua acá, y clamaba a Dios, al Dios de sus padres, muy devoto porque ya sentía el agua acá. Dios, que es misericordioso, les echaba la mano, los sacaba, los ponía sobre todos los reinos, porque somos el pueblo amado de Dios. Y ese rey, pues buena onda, se comportaba más o menos, el hijo menos, y el nieto se empezaba a olvidar de Dios, y el bisnieto, ¿cuál Dios? Adorar a otros dioses. ¿Y qué pasaba? Bien, las consecuencias, volvían a esclavizarlos, a destruirlos, a robarlos, a matarlos. Pasaban 2 o 3 generaciones como por dioseros, y llegaba ya uno que agarraba la onda entre todo el pueblo y clamaba a Dios. Dios su misericordia nueva cada mañana, los sacaba, los restablecía, los ponía por todos, y la misma historia. El hijo empezaba a bajar el nivel de devoción y de amor y gratitud a Dios, el nieto más y el bisnieto, y otra vez esclavizados, destruidos, derrotados. Entonces la voluntad de Dios es muy diferente a la de nosotros. El conocimiento, dice la ignorancia. ¿Cuál es el antídoto de la ignorancia? El conocimiento de la palabra de Dios. Dice ahí, la flojera y la necedad. Para la flojera, el antídoto es la constancia. A veces nos da flojera lo de Dios, pero lo que te gusta a ti del mundo no te da flojera, ni te cansas. Y si te cansas, pues nomás descansamos un poquito y le seguimos. Sí. Digan amén. La verdad, yo quisiera conocer a una persona que se canse de ganar dinero y de gastar dinero. ¿Sí? Yo no conozco uno. Y al que le gusta algún vicio, digo, se llame como se llama, la computadora, el internet, el teléfono u otros mayores, tampoco nos aburrimos de eso. Pero de lo de Dios sí. No me hace cierto. Entonces, la ignorancia la acabas con el conocimiento. La necedad la acabas con la sabiduría. El necio siempre va a sufrir y el sabio siempre va a gozar. Porque la sabiduría
es Cristo en tu vida. La sabiduría y el poder de Dios es Jesucristo. Entonces cuando tú buscas a Cristo, te llena de sabiduría, la necedad se va. Pero también cuando no buscas a Cristo, la sabiduría se va cuando eres necio. El conocimiento echa fuera la ignorancia, pero también la ignorancia echa fuera el conocimiento. O sea, porque Dios respeta más tu voluntad, tú decides. Acuérdate que Dios dice, les pongo el bien y el mal, la maldición y la bendición. Yo te aconsejo la bendición para que Dios bendiga a tu familia, pero tú escoges. Entonces, hay de todo, de lo bueno y de lo malo. Dice, o sea, aquí hay sabiduría y aquí hay necedad. ¿Te gusta más la necedad? La sabiduría se va de tu vida. ¿Te gusta la sabiduría? La necedad se va de tu vida. Depende de lo que, el fruto que quieras tomar. Entonces ya vimos 3 ingredientes, ¿verdad? Ignorancia, necedad y flojera. La flojera, el antídoto es la constancia. Hay gente que le da flojera ser constante en lo de Dios. Entonces a la larga se van a hacer flojos. Más flojos de lo que son. Porque dice Dios, cuando hagas todo lo que tienes que hacer, llámate siervo inútil, porque no has hecho más que lo que debías. O sea que ni inútiles llegamos, ¿no? Digo, si alguien ya hizo lo que debía hacer, bienvenido inútil, pero no. Bienaventurado. Pero yo digo que ni inútiles. Pues ¿quién hace lo que debe de hacer? Vamos a ver otros 3 ingredientes que te estorban para que reciban las bendiciones que ya te fueron dadas. No te van a ser dadas. Imagínense que es un huerto, porque sí es un huerto ya sembrado por Dios. Él lo cuida y es infinito, nunca se acaba, hay de todo. Pero tú eres el que decides. Ya nomás es abrir la puerta es Cristo. Tienes acceso, dice Dios, entra confiadamente, con plena libertad a mi presencia. Amén. Pero necesitas quitar esos 7 puntitos que yo digo que todos tenemos en parte. Otros 3 son el miedo, la duda y la aflicción. También las tenemos. La duda, acuérdense que Jesús en Mateo 13, del 53 en adelante, dice, en su casa y en su familia no hizo muchos milagros por la incredulidad. Ellos tenían todos los ingredientes, eran ignorantes, eran flojos, eran necios, eran 13:53 en adelante. Se burlaban de Jesús. ¿No es este el carpintero, el hijo del carpintero? Su madre está con todos sus hermanos, sus hermanas. Y Jesús dice, como respeta más su voluntad, no hice muchos milagros ahí, porque no me creyeron. No dice la Biblia, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y no le creyeron, pues no vieron la gloria de Dios. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, y viniendo a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría, estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, de la duda. La incredulidad va de la mano de la duda. La incredulidad es peor porque no crees. Pero la duda es que cuando crees estás dudando, estás jugando, como dice Dios, como las olas del mar. Sí, pues sí creemos en Dios. Pues si crees en mí, qué bien, también los demonios creen y tiemblan. Sí, y si como ahorita que estamos bien, gracias a Dios, como nos vemos, todos tenemos fe. Pero tu fe es probada cuando llega un problema. Ahorita pues de boca, fe y paciencia nos sobran. Pero Dios prueba tu fe. Y a veces también en alguna tentación que caes, está siendo probada tu fe. Y es cuando vemos de qué estamos hechos espiritualmente. A lo mejor ni tenemos tanta fe ni tenemos tanta paciencia. Solo Dios sabe. ¿Cómo echas fuera la duda? Con la fe. ¿Cómo te aumenta la fe? Oyendo la palabra de Dios, ¿no dice? Entonces, si tienes duda, ¿qué tienes que hacer? Oír la palabra de Dios. Si te da flojera, ¿cuánta palabra de Dios oyen a la semana, por decir? Digo, cada quien cuánto es ese nombre. Qué bueno. Porque hay gente que oye muchas cosas negativas. Y de la palabra de Dios, pues a lo mejor cuando viene al servicio el 30%. No, yo no sé. Pero de lo que estés oyendo te estás alimentando. Entonces, la duda, todos tenemos duda, yo digo. La fe acaba con la duda, pero también la duda acaba con la fe. Sí. ¿Sí?
Si dudas te va debilitando tu fe. Sí, porque no tiene... Y llegas a vacilar, pues, es que a lo mejor sí me ayuda Dios y luego no ves que se hizo las cosas como tú querías, a la hora que tú querías, y ya medio te enojas, te baja más. Te inconformas, te quejas y empieza la quejumbranza con Dios. ¿Y qué te cuesta? ¿Y por qué no? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué? Entonces se te va bajando la fe. Y la fe que Dios quiere es la fe firme. ¿Se acuerdan de nuestro hermano David? Ya lo hemos... Ay, sí. En la primera carta de Samuel, capítulo 17, que no vamos a ir porque son 50 y tantos versículos, pero quieren apuntarla, les voy a narrar brevemente la historia. Estaban en guerra los filisteos contra el pueblo de Israel. Y había 12 hermanos de David, tenía más hermanos, pero 12 los más grandes eran soldados del rey Saúl. Y había un gigante de 3:40 más o menos, que 40 días estuvo atemorizando, incluyendo los hermanos que eran bravísimos y muy diestros para la guerra, dice la Biblia. Y David fue a llevarles su lonche, digamos, fue a llevarles comida que el papá les mandó, y también le mandó al jefe de la guardia, y mandó todo bastimento de comida. Entonces David ve que todos están preocupados y dice, ¿qué tienen? Y el hermano lo regaña. El hermano lo regaña y dice, vienes a burlarte, yo sé que tienes jactancia y orgullo en tu corazón. Y el rey David, ¿qué cree que le contesta al hermano? Pues basta ya de hablar, son puras palabras. O sea, el problema ahí está, no te estás regañando. Porque le dijo, ¿por qué le tienes miedo? Pues hombre dijo, le dijo, vete de aquí, tú no vienes a burlarte de nosotros, sé que eres orgulloso y que eres jactancioso en tu corazón, le tenía envidia, porque no fue escogido por rey, sino David era el elegido de Dios. Y el niño le contesta, ¿no se te hace que estamos hablando mucho? Se va y oye a unas personas que están diciendo, al que mate a este, el rey le va a dar muchas riquezas y la mano de la hija. Y David, nada tonto, interesadísimo, va y dice, quiero hablar con el rey. Pues ya oí chismes, oye a mi hermano. Va, y el rey no lo quería atender. Le dijo, yo les puedo quitar ese problema. El rey lo atendió para agarrar más tiempo, porque era un cobarde. Y el niño David le dice, oye, ¿es cierto que ofreces recompensa por matar a ese gigante que los tiene atemorizados? Sí, lo voy a hacer inmensamente rico y le voy a dar la mano de mi hija. Yo lo voy a matar. Dijo, no, niño, vete. Porque tus hermanos aquí están acobardados y tú... Y le dijo, y le da su versión, con la fe firme que tenía, dijo, cuando algún oso o algún león ha robado las ovejas de mi padre, yo voy y se las quito de las quijadas. Y cuando no se dejan, dice, les abro las quijadas hasta que los mato. ¿Quieres un niño de 12 años hacer eso? Pero un elegido de Dios. Y el rey no le creyó, yo no sé. Le dijo, no, pues así es, ve. Y va y tú le das su declaración de fe al gigante. El gigante le dice, ¿por qué te mandan a mí como si fueras un perro? David ya le había dicho perro incircunciso a él. Entonces el gigante le dice a David en su cara, ¿por qué me mandan a mí, a ti? Como si yo fuera un perro yo para contra un niño, con un palo, con piedras. Con un palo te voy a arreglar a ti, le dice a David. Y el niño da su declaración de fe y dice, tú vienes de parte del ejército filisteo, pero yo vengo de parte del Dios de los escuadrones de Israel. Y el mismo Dios que me ha salvado de las garras de los osos y los leones, me va a entregar tu vida hoy. Y dice que con una piedrita en la frente, y cuando cayó, dice que todo le quitó la espada y lo terminó de matar y le cortó la cabeza. Y dijo, hecho está. Pero de 12 años, un niño con abrir las quijadas de un león y de un oso para matarlos. Un super niño, pero un elegido de Dios. Pero tenía la fe firme. Nada era inquebrantable ante él. Para el que cree, todo es posible. ¿No dice Dios? ¿Qué es todo? Todo. Todo. Para el que cree, pero para el que cree con una fe firme, dice en Mateo 21, versículos 21 y 22. En una versión dice exactamente con la fe firme. Aquí dice una fe que no vacile, que viene siendo lo mismo. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto les digo que si tuvieran fe y no dudan, no solo harían esto de la higuera, sino que si le dicen a este monte, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Todo. Cuando tú le crees a Dios con la fe firme, que para lograr esa fe firme necesitamos otros requisitos antes. Porque somos medio flojos, medio necios, medio dudosos, medio miedosos. A veces nos afligimos. Luego Dios dice, no te aflijas, no te preocupes por nada. ¿Por qué? Porque la aflicción te oprime el alma. Y cuando te oprime el alma, no dejas entrar
tú, no Dios, la paz que Dios quiere que seas lleno de paz. La paz te hace un conchudo espiritual. Te vale como estén las cosas. Tú sabes a quién estás confiando. Como un niño que confía en su papá o en su mamá. A él le vale. Los bebés gritan por su biberón y les vale si tienes dinero, si tienes problemas, si estás de buenas, estás de malas. Y si no estás, gritan más y gritan más hasta que se los des. Ellos confían al 100% en ti. Y dice Dios que debemos de confiar de esa manera, al 100% en Él. Entonces los otros 3 ingredientes que vimos, dice la duda. ¿Cómo quitas la duda? Con la fe. Con la fe. La fe viene por oír la palabra de Dios. Pero cuenta que también lo negativo puede correr lo positivo de tu vida. Porque Dios respeta más tu voluntad. Si tú quieres vivir con duda, con miedos, con angustias, no es la voluntad de Dios, pero es tu voluntad y Dios la respeta. Él nos deja nuestra voluntad propia todos los días. El miedo, ¿cómo lo quitas de tu vida? Con el amor. ¿Amor? El amor echa fuera el temor. Dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El amor echa fuera el temor. ¿Por qué? Porque el amor es Dios, y Dios, dentro de sus miles de promesas y su fidelidad y su misericordia, dice: yo estoy contigo todos los días. Si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Pero cuando no le crees, pues echas fuera el amor. Te está diciendo Dios, aunque no se lo digas, no te creo. Pero al miedo sí le creo. ¿Cómo echas fuera la aflicción de tu vida? Que esa te acaba. La aflicción te puede traer enfermedades físicas hasta la muerte. Con la paz. Vamos a Filipenses 4. Siempre hay un antídoto para todo, pero es tu decisión si lo agarras o no. ¿Cómo viene la paz? No lo vas a ir a comprar en una droguería. Viene a través de la oración. Por eso, bueno, dice Dios que conozcas todas las armas de Dios. Habla de las armas. Pepe, ahorita que dice que hay fórmulas para todo. Pregúntame. ¿Cuál sería la fórmula para que Dios haga su voluntad en nosotros? Que tú quieras y te dispongas. Bueno, es que muchas veces uno quiere, pues, lo personal. Pero que quieres y te dispongas. Porque hay muchas veces que dice ¿cómo dicen una frasecita? Con la buena intención basta. No basta. Porque hay muchas queremos, pero de boca para afuera. Algo estamos haciendo mal. Sí, pues que el querer, acuérdate que Dios se le demuestra. Porque a veces que también uno hasta llora. Yo quiero consagrar a ti, ya estoy harto y bueno. Sí, bien. Sí, pero en cuanto pasa el fervor, ya quieres o empiezas a maldecir, aún en automático, pues maldecir, decir alguna majadería, alguna cosa mala. Y ya dice Dios, pues no te quieres consagrar, pues si el segundo ya me estás fallando. O empiezas a orar en los 15 minutos, ya sientes que ya oraste por todo lo habido y por haber, y ya te pones a hacer tus cosas en la computadora, en los trabajos, en el negocio. Y dice Dios, pues no te quieres consagrar, ¿para qué me estás mintiendo? Pedro, mi vida daré por ti, y ahora ya estaba. Sí es. Fue el primero que escogió Jesús. Deja de pescar peces. ¿Alguien no entiende esas palabras? Deja de pescar peces. Pasó, le mintió, lo engañó, lo traicionó, lloró. Se le apareció 3 veces a Pedro, y la tercera aparecida que se le da, lo encuentra pescando peces. Que alguien me explique. ¿Sí? O sea, pero así somos. Entonces, Pedro, yo digo que no mintió de adrede, o sea, en su corazón lo dijo al 100%, mi vida daré por ti. Pero llegó, él creía tener fe en ese momento, pero cuando llega la prueba, cuando agarran a Jesús y ven la realidad que lo podían matar, el miedo echó fuera el amor, empezó a dudar, echó fuera su fe y negó a Jesús. Dijo, no, yo ni lo conozco, y hasta empezó a maldecir, dice la Biblia. Porque no, ¿cómo no? Si hablas como ellos. ¿Quién sabe qué diría? Ahí imagínenselo. Sus rosarios aventados. Sí, pues dice, empezó a maldecir, pues ni siquiera me acomoda. Lo volteó a ver Jesús y empieza a llorar. Pero no, si haya tenido arrepentimiento, pues sabes que sí soy de él, y estoy. O sea, mentí, perdóname Jesús, y vámonos. Pero lloró, pero de todos modos pudo más el miedo y la cobardía. Porque no dijo la verdad. Entonces, carnalmente no hay una forma, No, no carnal, o sea, como un seguimiento. No, carnal, exactamente. No, es una madurez espiritual. Para que llegue a ser la voluntad de Dios necesitas un proceso de madurez espiritual. No puede ser nada más de ahorita. Porque dice Dios, mientras seas un niño, en nada diferencia de ser un esclavo. Pero no por eso te aparta del amor de Dios ni las bendiciones de Dios. Pero no vas a gozar las mismas bendiciones mientras seas un niño, mientras seas un adulto.
Porque también hay rangos en el cielo. Hay rangos, sí. Hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Hay jueces. No todos somos iguales. Hay unos que van a vivir en el templo o vamos a vivir otros en la ciudad. Todos somos hijos de Dios. Digo, los creyentes. Pero de acuerdo a tu trabajo que hagas aquí, es como vas a vivir allá. Lo que yo digo, la tarjeta de débito espiritual. Los puntos que aquí hagas son los que vas a gozar allá. No todos gastan lo mismo en su tarjeta de débito, ¿verdad? El que tiene más, pues gasta más. Y el que no, pues nomás le mete la maquinita y no. Es lo que hagas aquí. Por eso Dios dice, hazte tesoros en el cielo. ¿Cuáles son los tesoros en el cielo? La obediencia que le tengas a Dios aquí en la tierra. Y eso te va dando una madurez para que llegues a consagrarte a Dios, a hacer su voluntad. Pero es muy bueno estárselo pidiendo, ¿eh? Aunque caigas diario en un principio de autocondenación, porque no lo cumplimos. Pero es muy bueno porque estás declarando, y si Dios declara lo que no es como si fuera para que sea. Entonces yo de menos hago quiero vivir en comunión contigo, quiero hacer tu voluntad y no la mía, quiero amarte con todo y sobre todo, quiero que seas glorificado a través de mis actos, pensamientos, sentimientos, y al minuto lo estoy fallando. Pero lo estoy declarando porque un día sí va a ser. Pero si nunca lo declaras, pues es más difícil que sea, porque ni siquiera lo tomas en cuenta. No pides. Esa puede ser una de las fórmulas también, ¿no? La oración, la meditación y el ayuno te fortalecen en Dios, te cargas de Dios. Y de cierta manera, pues te estás consagrando, porque el tiempo que perdíamos malamente o vanamente, que es lo mismo, ahora se lo dedicas a Él en oración. Eso es muy bueno. ¿La oración y qué más? Meditación. Ayuno y meditación. La meditación, ¿cómo podría ser? La meditación, que apagues todos los aparatos. No se muere. Muy bien. Te olvides de toda la familia, de todo. Dice Dios, entra al lugar secreto. En el baño, que puede ser el lugar más íntimo. Sí, porque si estás en la sala, pues puede llegar tu hijo y te interrumpe la meditación. No porque sea malo, pero te interrumpe ya. Y cuando empiezas a meditar a Dios en espíritu y en verdad, ves, sientes otro mundo. Pero cuando te tiembla el teléfono, te interrumpe. Y además de que es una falta de educación para Dios, pues no te nutres como quiere Dios. Porque pues tiembla el teléfono, estás contestando y dices, es más importante el teléfono que yo. Estás en comunión conmigo. Si estuviera físicamente, dudo que lo hicieras. Es como si estuviéramos orando entonces. Al 100%, pero pensando en la palabra, meditando en la palabra, en lo que Dios ha hecho en tu vida. Es oración, todo es a través de la palabra. Pero fíjate que dice en Josué 1:8, por algo Dios dice eso. La meditación yo digo que es más profunda. Es como una oración profunda. Cuando te derramas con Dios, puedes estar adorándolo, cantándolo, estás meditando en Él. Pero que no te interrumpa nada, ni un pensamiento, ni nada. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nosotros queremos que primero todo nos salga bien y seamos prosperados, y luego ahí le damos las gracias a Dios. Y dicen, no, porque tienes que creer para ver. Y nosotros somos como tomasinos. Queremos ver para creer. Queremos que todos nuestros problemas se arreglaran cuando. Ayer a más tardar. Sí, pero Dios dice, no tiene, Él pone el tiempo. Pero cuando empiezas a meterte en los ojos de Dios, Él mete el famoso amparo espiritual. Las cosas no van a ser peor de como ya están. Y si permaneces y conoces, esto es conocimiento, es lo que se les está transmitiendo. Si lo apliques en tu vida, te va a ir mucho mejor. Pues son puntos pues que yo creo que el Espíritu Santo me los revela, se los revela a quien le interese y estudia la palabra de Dios. Y si los haces, el bendecido es el hacedor. Porque bien te puedes saber la Biblia. El diablo se sabe la Biblia. Sí. Mejor que nosotros. Que yo lo dudo. No se la sabe, sí se la sabe. Lo que pasa es que Jesús no tentó con la palabra. Pero acuérdate que la Biblia, si no le añades un ingrediente que nada más tenemos los creyentes activo, la fe. Si no le pones fe, dice la Biblia, que la palabra de Dios fue oída por todos, pero no les aprovechó porque no lo oyeron con fe. El diablo no tiene fe. La fe es creerle a Dios. Si el diablo, dice la Biblia, si el diablo hubiera creído, no hubiera matado al autor de la vida, porque él se echó la soga al cuello. Pues él conoce la Biblia, pero la interpreta a su modo y él ¿cómo se cree Dios? O sea que está bien. Quiso ser más. Un punto más. Tonto. ¿Sí? Entonces, la fe solamente se activa. Todo ser humano tenemos fe desde que nacemos. Lo dice la Biblia, ¿se acuerdan?
pero solamente se activa cuando crees en Jesús, porque Él es el autor y consumador de la fe. El que no cree en Jesús jamás se le va a activar la fe. Él va a tener semillita, cuando llegue Dios dice, aún lo que tiene se le quitará, para con semillitas.